Hoy vengo a hablarte de una iglesia sin disciplina. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice así la palabra de Dios. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Hoy en día la disciplina no se enseña en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque ama más el diezmo, las ofrendas, ama más la amistad con esas personas que corregirlas. Pero la palabra de Dios dice que Dios al que ama lo corrige. No me importa si el que está en la alabanza, si el líder, si la salmista o el pastor es una persona adinerada. No me importa si es una persona adinerada, si está en pecado, hay que corregirlo y hay que disciplinarlo. Hoy en día se pasa por alto eso. La iglesia está desordenada y vacía. Está como la iglesia de Corintio. Cada quien hace lo que quiera y el pastor es un alcahuete de los pecados de la iglesia. Pero déjame decirte que hay que volver a enseñar la disciplina, hay que corregir a la iglesia. Hoy en día la iglesia está peor que Sodoma y Gomorra. No hay distinción entre lo santo y lo profano. Uno ve a una persona del mundo vestida y ve a una cristiana de hoy día y no hay mucha diferencia cuando la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que vivir una vida conforme a los preceptos del Dios Todopoderoso. Los pastores, los líderes, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, tenemos que enseñar disciplina. Tenemos que disciplinar la iglesia de hoy día. Hoy en día hay mucho padre cristiano que ve a sus hijos desviados de las cosas de Dios, que van a los bares, a las discotecas, que van a fiestas mundanas y no los corrigen, no los adoctrinan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni sus pastores le enseñan disciplina y ellos cómo van a conocer la disciplina para enseñársela a sus hijos. Hoy en día tenemos que aplicar la disciplina a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a los maridos. Hay que enseñarles disciplina bíblica, hay que enseñarles a vivir en santidad, hay que disciplinar la iglesia de Cristo. Hoy los líderes son los más adúlteros que hay en el mundo. Las mujeres que ministran alabanza, que son predicadoras, son las más impías que la gente del mundo. Hoy en día la iglesia está llena de pecado y los predicadores, bien, gracias, no predican disciplina. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el rebaño se vaya. A mí qué me importa que el rebaño se vaya y yo me quede con 5, pero que esos 5 tengan un amor genuino al Dios del cielo. Hablemos disciplina, así sea mi madre, mi padre, mis hermanos. Tenemos que hablar la disciplina. Tenemos que enseñar que ni un homosexual, ni uno que se echa con varones, ni un idólatra, ni un fornicario, nadie de esos va a entrar al reino de los cielos. Tenemos que enseñarlo, tenemos que disciplinar a la iglesia. ¿Qué estás haciendo, líder, pastor que me escuchas? ¿Cómo estás entreteniendo en la iglesia con sermones emocionales, psicológicos? Cuando aquí en la palabra de Dios claramente lo dice, que el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y lo evita, pero el necio pasa de largo y cae en el mal. La palabra de Dios dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que hacer distinción. La gente tiene que ver en nosotros el testimonio de Cristo. Tiene que ver la fe que profesamos. Nuestro mayor testimonio es vivir una vida santa delante de la gente impía, para que esa gente vea el amor de Dios en nosotros. Tenemos que volver a los preceptos de la palabra de Dios, a enseñar disciplina. La palabra de Dios dice que Ananías y Zafira
vendieron una heredad y habían acordado darlo todo para la obra de Dios, pero cuando la vendieron, ultrajaron de todo lo que le iban a dar a la iglesia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ambos cayeron muertos. Hoy en día se necesita mover ese poder de Dios en la iglesia para que veamos cuántos mentirosos van a morir. Para que vean cuántos adúlteros, cuántos fornicarios, cuántos que se echan con varones, cuánta puerquez hay en la iglesia de Cristo. Hoy día los pastores, todos los más alcahuetes que hay hoy en día, porque no enseñan la palabra de Dios, no enseñan santidad, no enseñan arrepentimiento, no enseñan lectura de la palabra, no enseñan cómo debemos conducirnos en este mundo vil y pecaminoso. Los padres de familia tienen sus familias desordenadas, sus hijos en drogas, en el alcohol, sus hijas en fornicación, sus mujeres no sujetadas a él. ¿Qué está pasando, iglesia de Cristo? ¿Qué está pasando, predicadores del evangelio que no enseñan la disciplina? La palabra de Dios, si vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios disciplinaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era rebelde. No seamos como el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que todo lo que fue escrito fue para que nosotros no volvamos a caer en eso. Seamos sabios y apartémonos del mal. Aunque nos duela la disciplina de la palabra de Dios, hay que vivirla. Si la palabra de Dios dice que debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en santidad. Si la palabra de Dios dice que no debemos de decir palabras deshonestas, no lo debemos de decir. Si la palabra de Dios dice que nos debemos de apartar del mundo, apartémonos. Líder que me escucha, si en tu iglesia hay gente impía, eso está impidiendo que la gloria de Dios caiga. La palabra de Dios en Josué capítulo 7 dice que Dios no le podía dar la victoria a Israel porque había anatema escondido. Hoy en día en las iglesias el anatema está escondido en el grupo de alabanza, en el liderazgo, en los pastores, en todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Hay que sacar ese anatema de las congregaciones para que la gloria de Dios caiga y podamos ver las maravillas, los prodigios, los milagros, podamos ver el mover de Dios poderoso, podamos ver cómo Dios se pasea en la alabanza, podamos ver milagros nunca antes vistos, pero tenemos que sacar el anatema. ¿Y cómo vamos a sacar el anatema? Metiendo disciplina en la iglesia de Cristo. Si leemos en el Apocalipsis los mensajes a las 7 iglesias, habla de disciplina. A una le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. A una le dice que retiene la doctrina de los Nicolaitas, otros tienen la doctrina de Jezabel, de Balaam. La palabra de Dios siempre habla de disciplina. Volvamos a la palabra de Dios, predicadores, y enseñemos disciplina a la congregación y a todos los que nos escuchan. Cristo viene por una iglesia gloriosa y sin mancha. En mí no queda más que enseñar disciplina, aunque me tachen de loco o aunque me digan lo que me digan, yo tengo que enseñarles que Dios al que ama corrige. Si Dios no te corrige es porque eres un bastardo, no eres hijo de Dios. Pero Dios al que ama corrige, y tú que me estás escuchando a través de mi voz, a través de la palabra de Dios, Dios quiere corregir tu vida. Es tiempo que caminemos con Cristo a los caminos que nos lleva a la vida eterna. Pero hay camino de vida y camino de muerte. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo está caminando en el camino de muerte espiritual. Porque los pastores no predican disciplina en la iglesia. Y el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Oh, querida iglesia, volvamos a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Volvamos a la santidad que nos lleva al cielo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a ti que me escuchas. Y no te enojes por lo que yo te predico. Volvamos a la disciplina de la palabra de Dios y veremos la gloria poderosa de Dios caer en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y donde quiera que nosotros nos movamos. Que Dios te bendiga.